Hola, hoy me gustaría hacer algunas reflexiones contigo sobre el desarrollo infantil y sobre lo que es el neurodesarrollo. Si me has oído hablar otras veces, seguro que sabes que el neurodesarrollo, cuando hablamos de este término, hablamos del desarrollo infantil y le ponemos el prefijo neuro porque hablamos del gran protagonista o queremos tener presente al gran protagonista de ese desarrollo infantil. Y por cierto, cuando hablo de desarrollo infantil me refiero al desarrollo del ser humano, el desarrollo de todos nosotros. Pero ¿cuál es el gran protagonista del desarrollo infantil? Pues seguro que lo adivinas, ¿verdad? Y por eso utilizamos ese prefijo neuro. Es el cerebro. Y es que el cerebro lo hace todo. El cerebro es el que habla, el que se mueve, camina, está quieto, el que presta atención, el que aprende a leer, el que se relaciona con los demás. El cerebro lo hace todo. Cuando tú observes a un niño que camina de una manera extraña, que es torpe, bueno, no me gusta poner calificativos a los niños, pero es para que nos entendamos. Cuando muestra torpeza a un niño en los movimientos, cuando un niño no quiere jugar como los demás o no sabe hacerlo, cuando no es capaz de estar quieto, necesita moverse, cuando le cuesta estar sentadito en clase, no tiene una buena postura, cuando no logra prestar atención, a lo mejor ni siquiera logra utilizar bien sus ojitos para leer, porque no sé si sabías que todo depende del grado de maduración alcanzado. Es el cerebro el que hace que el niño camine con torpeza o lo haga de forma eficaz. Es el cerebro el que hace que el niño sea capaz de mover sus ojitos de forma fluida y cómoda para poder leer. Y cuando el cerebro no ha logrado la maduración necesaria, no va a poder hacer estas cosas. Y es lo que nosotros vamos a observar en el niño y que nos preocupa y que nos está llevando a tantos diagnósticos. Y seguro que también me has oído decir que los diagnósticos, ese TDA, TDAH, que corresponde a trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o el TEA, el trastorno del espectro autista, o la dislexia, todos estos diagnósticos son nombres que nos hemos inventado, no es una enfermedad, una entidad en sí misma, es un nombre que hemos inventado para intentar comprender qué les ocurre a estos niños. Pero en realidad, ese nombre, ese diagnóstico, lo que hace es decirnos lo que vemos. Hacen referencia a los síntomas principales que vemos en los niños. En realidad no nos están diciendo nada nuevo, porque que un niño tiene hiperactividad, si es que es algo que estamos viendo ya, es algo que sabemos. No necesitamos que nos pongan ese diagnóstico para saber lo que estamos observando. Lo que sí necesitamos es saber por qué, la causa de esa hiperactividad. Necesitamos saber la causa, el porqué de que un niño no pueda prestar atención. No podemos quedarnos en tiene déficit de atención y ya está. Y trabajar ahí en el síntoma. Trabajar la atención con fichas de atención. Un niño no es capaz de leer, trabajamos con la lectura. No es capaz de escribir, trabajamos con la escritura. No entiende las matemáticas, trabajamos con las matemáticas. Si no se relaciona bien con los demás, lo llevamos a los cumpleaños y al parque para que intentar que socialice. Y estamos siempre gastando mucha energía, mucho tiempo, un tiempo precioso, porque como bien seguro sabes, cuanto más joven es el niño, más plástico es su cerebro. Así que más fácil es actuar y lograr resultados en menos tiempo y con menos esfuerzo cuanto más joven es. Es mucho mejor trabajar con un niño hoy y no el año que viene, porque ya no vamos a obtener los mismos resultados más adelante. Esperar es, como yo digo, el peor de los consejos, el peor. Pero bueno, pues lo que hacemos es eso es observar, ver cosas que fallan y nos empeñamos en trabajar ahí. Como te decía, pues empleamos mucho tiempo y esfuerzo en trabajar en lo que observamos, en los síntomas. No lee el niño y nos esforzamos muchísimo en trabajar la lectura. Nos estamos esforzando en hacer con el niño lo que no puede hacer. Si un niño no puede leer, ¿tiene sentido leer y leer y hacerle leer y hacerle leer? Por un lado, pues sí, porque entrenando es como conseguimos muchas cosas y el niño necesita aprender a leer y necesita practicar la lectura, pero insistir ahí no tiene mucho sentido si nos paramos a pensar en que el niño que no logra leer como el resto de sus compañeros es porque no ha alcanzado el nivel de maduración necesario para leer.
ese niño no ha llegado a desarrollar las herramientas que necesita para poder leer con facilidad como hacen el resto de sus compañeros. Si no cuenta con esas herramientas, más nos vale dárselas. Porque si no le damos las herramientas que necesita para poder leer, no le estamos ayudando realmente. Estamos insistiendo en lo que no sabe hacer. Es ese camino más duro y más infructuoso, con peores resultados. Insistir ahí en los síntomas, trabajar los síntomas. Cuando trabajamos los síntomas, lo que estamos haciendo es poner parches. Estamos poniendo parches, un parche aquí, un parche allá. El niño tiene esta dificultad ahora, vamos a trabajar esta dificultad, estos síntomas. Pero es que luego surgirán otros síntomas, porque el niño que no ha alcanzado la maduración adecuada, van a surgir muchos más síntomas. Primero a lo mejor es que no desarrolla el lenguaje en el momento adecuado, como sería de esperar. Después llegan los problemas de lectura, de escritura. Y muchos otros, se van encadenando dificultades. Un niño que no es capaz de sostener su cabecita, podemos trabajar el cuello, pero si no trabajamos el tono muscular general de todo su cuerpo, después nos tocará trabajar el tronco, las piernas, las manitas, y vamos trabajando por partes, parcheando, haciendo que ese niño adquiera tono muscular y fuerza en sus músculos, cuando lo ideal sería trabajar con la musculatura de todo el cuerpo, intentando solucionar ese problema donde está la raíz. ¿Dónde está la raíz de todos los problemas? ¿Por qué un niño tiene un débil tono muscular? ¿Por qué un niño no tiene una buena postura? ¿Por qué un niño no puede parar de moverse? No puede estar quieto. ¿Por qué un niño no puede prestar atención? No utiliza bien sus manos para escribir o para abotonarse los botones o para muchas otras cosas. El porqué y la razón está siempre en el mismo lugar, en el cerebro. El cerebro es muy complejo, nos da mucho miedo hablar de ello, ¿verdad? Y dices, ahora a lo mejor estás pensando cielos y yo, ¿qué tengo que hacer yo en el cerebro, no? De mi hijo o de mis alumnos o de los niños con los que trabajo. En realidad es mucho más fácil que todo eso, no vamos a hacer nada ahí dentro, o sí, pero la manera de hacerlo es mucho más fácil de lo que pueda parecer en un comienzo. Verás, cada vez hay más niños con dificultades, como decíamos, y con diagnósticos. Y tendemos a pensar que es algo genético. Una explicación un poco extraña para casos como, por ejemplo, los del autismo, que están subiendo a una velocidad increíble desde hace años. En los años 80 era 1 de cada 10.000 y hoy es 1 de cada 54, creo, o algo así. Las estadísticas vienen de Estados Unidos y vienen con retraso. Es una barbaridad la velocidad a la que va, y explicarlo con un razonamiento desde la genética, con una explicación genética no tiene mucho sentido. De todas maneras, la epigenética nos dice que el entorno pesa mucho más que los genes. El entorno pesa tanto que hace que los genes se modifiquen o no, hace que los genes se manifiesten o no, algunos genes, o hace que algunos genes se manifiesten más o menos. ¿Qué es el entorno? El entorno es todas las experiencias y la estimulación que recibe un niño desde el momento de la concepción. Todo lo que vive, todo lo que siente, toda la información que llega a ese cerebro. Por cierto, toda la información que llega al cerebro llega a través de los sentidos. Es información sensorial. Es así como podemos llegar al cerebro. Es así como de forma natural la estimulación llega al cerebro y hace que el cerebro se conecten neuronas dentro del cerebro y hace que el cerebro se conecte, se desarrolle y madure y hace que el cerebro se cablee y ese es el desarrollo infantil, ese crecimiento y desarrollo del cerebro, gracias a la estimulación sensorial, gracias a las experiencias vividas, gracias al entorno. Si el entorno tiene ese poder de hacer que los genes se modifiquen o no, se manifiesten o no, el entorno tiene ese poder de hacer que el desarrollo no sea el adecuado de nuestros niños y no logren alcanzar todo el potencial y todas las herramientas que ellos necesitan desarrollar para poder tener éxito en la escuela, para poder tener éxito en su conducta, en su relación con los demás. Si el entorno tiene ese poder, nosotros también podemos modificar el entorno y ofrecer estímulos adecuados para lograr un buen cableado cerebral, un buen desarrollo cerebral. Y eso es lo que hacemos en el neurodesarrollo. Y por eso no nos quedamos a trabajar en los síntomas, en lo que vemos, porque sabemos que los síntomas son una manifestación del problema real.
El problema real es una inmadurez, algo que no ha terminado de desarrollarse plenamente en el desarrollo de nuestros niños. Y como es el cerebro el que lo hace todo, tenemos que pensar en el desarrollo del cerebro, que no ha sido tan pleno como nos gustaría. Y por eso, si un niño no es capaz de leer como nos gustaría, porque no ha desarrollado esas herramientas, vamos a ayudarle para que las desarrolle. Pero no podemos ayudarle a desarrollar herramientas para leer desde la lectura. No tiene las herramientas para eso, no ha alcanzado ese nivel de desarrollo aún. Tenemos que ir hacia atrás. Tenemos que ir hacia atrás. Tenemos que remontarnos a fases anteriores y previas a la lectura para trabajar con él, con ella, en ese desarrollo de base, un desarrollo mucho más antiguo. Trabajar ahí para darle la oportunidad de que llegue a desarrollar esas herramientas que necesita. Si nosotros queremos que un niño llegue a una meta, siempre pongo este mismo ejemplo, pero creo que es bastante claro, para mí lo es. Queremos que nuestros niños lleguen a una meta. La meta puede ser el lenguaje, puede ser la lectura, puede ser la escritura, puede ser la socialización con los demás, puede ser el estar quieto, el control del movimiento. La meta en la que tú estés pensando ahora mismo, cualquiera de ellas. En algunos niños tenemos varias metas a las que nos gustaría que llegasen. Si nosotros queremos que un niño llegue a una meta, no podemos quedarnos a trabajar en la meta. Porque si el niño no ha llegado ahí, es porque no ha hecho el recorrido hacia la meta. Para llegar a la meta tenemos que hacer el recorrido hacia ella, ¿verdad? Si un niño hace el recorrido hacia la meta, llegará a ella, como hacen todos los demás niños, y no tendrá esas dificultades que muestran. Cuando un niño no ha llegado a una meta, es porque no ha conseguido hacer el camino. Tenemos que volver atrás y acompañarle en ese camino, en ese recorrido, en ese desarrollo, para que tenga la oportunidad de llegar a la meta solito, solita. Y una vez que llegue a esa meta y cuente con las herramientas necesarias, ya no va a tener dificultades para leer y para escribir y para entender las matemáticas, para socializar o para estar quieto. Entonces sí, trabajaremos la lectura, le enseñaremos a leer, pero ¿será fácil? Pues como lo ha sido para los demás niños, sus compañeros, que lo han hecho sin tanto esfuerzo. El neurodesarrollo hace esto. Vuelve atrás en el desarrollo, trabaja en la base. Trabaja en algo, sí, pues mucho más primitivo que el lenguaje, que la lectura, que la escritura, que el control. Control de los impulsos, el movimiento, las emociones, la conducta. El control llegará después de trabajar en la base y dar al niño las herramientas para lograrlo, para lograr ese control. ¿Y cómo se trabaja en la base? En la base se trabaja de una manera que es mucho más sencilla de lo que podemos pensar y además con ejercicios y actividades que a los niños les motivan mucho más. A un niño no le motiva ponerse a leer cuando lo que más le cuesta en este mundo es leer. No les motiva. Y de hecho, pues muchos de ellos llegan a aborrecer la lectura, ¿no? Tristemente. Lo que sí les gusta es el trabajo que más necesitan precisamente y el trabajo que nos ofrece el neurodesarrollo. Un trabajo con el cuerpo y con el movimiento. Como te he dicho ya a lo largo del vídeo, el cerebro se alimenta, se desarrolla, se conecta gracias a la estimulación sensorial que recibe. Y por eso hablo tanto de los sentidos, porque todo empieza por ahí. Los sentidos son quienes envían información al cerebro para que éste se desarrolle, madure y desarrolle las herramientas que el niño necesita para funcionar correctamente en la vida. Y los sentidos no siempre están haciendo bien su trabajo. ¿Por qué? Porque algo ha fallado antes todavía. Los fallos suelen ser muy antiguos, muy tempranos, muchas veces de la gestación, o poco después del nacimiento, o poco después de nacer. Los fallos en el desarrollo suelen ser muy antiguos. Se manifiestan en el aprendizaje, en el control de la conducta, pero muchas veces se manifiestan antes. Muchos tenemos bebés que lloran mucho, son bebés muy demandantes, que duermen muy poco, niños que no prestan atención ya desde muy pequeños, o no socializan como los demás cuando ya es el momento hacia los 3 años, ¿no? O a partir de los 3 años, o niños que no se adaptan
al funcionamiento del grupo, niños que tienen una conducta que no es la esperada o un desarrollo del lenguaje que no es el deseado. Muchas veces esas cosillas que están fallando y que vienen de muy temprano, como te decía, sí que se manifiestan mucho antes de que nos movamos porque hay dificultades de aprendizaje o de conductas serias e importantes o porque de repente aparece un diagnóstico. En realidad estamos viendo las dificultades mucho antes, solo tenemos que aprender a observarlas y actuar cuanto antes, porque como te decía, el tiempo es precioso. Esto de que el tiempo es precioso no quiere decir que tengamos que agobiarnos, correr, actuar ya, porque es que si no, nunca más vamos a tener la oportunidad. No es eso. Podemos trabajar con los niños a cualquier edad. No importa que estés pensando en un niño que tiene 7, 12, 15 años. Se puede trabajar con él o con ella. Se puede trabajar. El cerebro sigue siendo plástico toda la vida. Pero cuanto antes lo hagamos, será mucho más fácil. Mucho más fácil, porque el cerebro del niño pequeño está cableándose, conectándose, desarrollándose a toda velocidad, y es ahí cuando, si actuamos, podemos lograr también resultados a toda velocidad. Después será más difícil. Y bueno, decíamos por qué los sentidos a veces no hacen bien su trabajo, y no todo depende solo de los sentidos. Todo entra por los sentidos, así que podemos decir que empezamos por ahí, porque son los que están alimentando al cerebro y haciendo que se cablee. Porque cuando hablamos del entorno y de las experiencias vividas por los niños, todo ese entorno entra por los sentidos. Y los sentidos son los que envían la información al cerebro. Por eso son tan importantes. Pero por supuesto que después puede haber muchos fallos en el desarrollo, no solamente en los sentidos. Puede haber fallos, no sé si has oído hablar de los reflejos primitivos. Son reflejos que tienen los bebés y les ayudan a avanzar por el desarrollo, pero no deben estar ahí en un niño mayor de 1 año, porque son señal de que el desarrollo no se ha cumplido y son una pequeña zancadilla para que siga avanzando el desarrollo. O puede ocurrir que un niño no esté bien lateralizado, como diestro o zurdo. Eso también puede ser un gran hándicap y es una meta a la que queremos que lleguen estos niños en el desarrollo, porque es una señal de organización cerebral. Pero, ¿y qué podemos hacer? Lo importante es cómo observar a los niños para saber que las cosas no van bien, porque te digo una cosa, cuando algo nos preocupa en los niños, tiene déficit de atención, tiene problemas de lenguaje, no sé, tiene dificultades de aprendizaje, tiene dislexia, casi nunca una cosa va aislada del resto. Casi nunca es un problema de lenguaje y punto. El niño tiene problemas de lenguaje. ¿Tiene un trastorno específico de lenguaje? Sí, pero seguro que si observas al niño vas a ver más cosas. Vas a ver explosiones emocionales fuera de la etapa de las rabietas, o vas a ver reacciones a lo mejor agresivas o no. O vas a ver un niño que no socializa como los demás, torpeza motriz, torpeza en el uso de la boquita, de las manos. Seguro que ves otras cosas. Casi nunca hay algo que vaya aislado, porque en el cerebro nada está aislado. No, yo suelo decir, a lo mejor me repito y me oyes decir lo mismo varias veces, pero en el cerebro tenemos un cajón para el lenguaje, un cajón para prestar atención, un cajón para la lectura, un cajón... No hay cajones aislados unos de otros, está todo relacionado. Y ese niño que tú ves que se mueve con torpeza, o a lo mejor dices, no, es súper ágil, y resulta que se sube a todas partes, se tira sin ninguna conciencia del peligro, decimos que es súper ágil, pero luego no coordina muy bien y no es capaz de estar quieto. Y decimos, ¿qué relación tiene eso con que el niño no pueda aprender a leer? Tiene toda la relación del mundo. No podemos llegar a escalones superiores en el desarrollo, no podemos avanzar en esa meta, hacia la meta del desarrollo, si no hemos hecho el recorrido previo, si no hemos avanzado por los escalones que nos van a llevar al poder estar quieto, al poder leer, por ejemplo. Y los escalones previos pasan por lograr la maduración necesaria para poder estar quieto, para poder utilizar todo el cuerpo de manera coordinada, automática y cómoda, incluidos los ojos, como antes decía. Y todo está relacionado
relacionado. Así que si observas a los niños vas a ver muchas cosas. A nivel sensorial seguro que vas a ver cosas. Vas a ver que los niños saltan de forma agresiva y piensas, ¿qué niño más agresivo? ¡Qué bruto! Observa bien qué es lo que ha pasado. ¿Por qué ha saltado así? A lo mejor le han rozado y ha interpretado ese roce como una agresión y ha respondido de forma agresiva. Si observas eso y sigues observando a ese niño, a esa niña, podrás ver que tiene una alta sensibilidad en el tacto, un sentido que está desregulado y está enviando demasiada información. Ese niño no va a poder prestar atención tampoco porque le va a molestar los demás niños que le puedan tocar, la ropa que lleva puesta o muchas otras situaciones en las que se encuentre incómodo en su piel durante todo el día y todos los días. O puede ocurrir también a nivel propioceptivo, que es lo que está debajo de la piel, que no haya buena sensibilidad. Y lo mismo que hay niños que un pequeño roce de otro niño es un mundo, me ha pegado, y tú le dices, pero si no te ha pegado, pero él puede haber interpretado que sí lo haya hecho. Hay otros niños que a nivel ya no solo táctil, sino propioceptivo, se caen, se dan golpes muy fuertes y no lloran. Y nos están mostrando que no sienten el dolor, no sienten su cuerpo. La información no está llegando, otro sentido que no está haciendo bien su trabajo. Y a veces es contradictorio porque en el mismo niño puede ocurrir que sea muy sensible a la piel, al tacto, a las etiquetas de la ropa, por ejemplo, que no quiera tocar ciertas cosas como la plastilina por la sensibilidad que tiene la piel de las manos y sin embargo se dé golpes muy fuertes y no llore. Y como el cerebro necesita alimentarse del estímulo sensorial, necesita esos estímulos sensoriales, si no los recibe, lo va a buscar. Y ese niño se va a tirar encima de los demás niños para jugar con ellos a lo bruto. Y decimos, qué bruto es, pero es que necesita esa sensación. A él no le hace daño, no va a entender que hace daño a los demás. Yo no puedo entender en los demás lo que no entiendo en mí misma. Primero tengo que sentir en mí misma para poder sentir en el otro. Y muchos niños, como sentir nos relaja y nos hace sentirnos tranquilos y serenos, necesitamos sentirnos. Muchos niños van a buscar esa sensación y se van a dar incluso golpes en la cabeza para sentir. O se van a morder hasta dejarse las uñas negras para sentir. Un niño que se muerde hasta dejarse las uñas negras nos está demostrando que no ha notado el dolor suficiente antes de dejárselas así y ha seguido mordiendo porque necesitaba sentir. Hay otras manifestaciones que veremos en los niños que se tapan los oídos o se ponen muy nerviosos en lugares ruidosos. Esos niños están indicando que se sienten incómodos con el sentido auditivo, que está enviando información de una manera magnificada, incómoda, incluso puede ser dolorosa. Tenemos que tener esto presente porque un niño en esas condiciones no va a poder prestar atención. Y si un niño no ha alcanzado la maduración suficiente para poder escuchar de forma cómoda y precisa, también puede escuchar de forma distorsionada, como una radio mal sintonizada. Eso va a afectar muchísimo a su capacidad de prestar atención, al desarrollo del lenguaje, a su comportamiento, a sus explosiones, a sus reacciones emocionales y a todo. Y muchas veces ocurre que nuestros niños que no han alcanzado la maduración necesaria no pueden seleccionar los estímulos como les gustaría o como nos gustaría a nosotros que hicieran. No pueden centrarse en la voz del profesor que les está explicando algo, porque están llegando cientos de estímulos a la vez y más potentes que la voz del profesor. El poder seleccionar un estímulo, que es el importante, y centrarnos ahí, es una señal de maduración en el desarrollo, de maduración cerebral, que es lo mismo. Y muchos niños no lo han alcanzado. Otros niños no quieren comer determinadas comidas porque el olfato o el gusto están potenciados muchísimo. Y para ellos es un suplicio y no sabemos ponernos en su lugar. O tienen la piel de la boca muy sensible y las texturas les afectan mucho también. Otros niños tienen problemas con el sentido vestibular, el del movimiento. Niños que les da pavor moverse. Te pones a girar con ellos, a jugar y muestran cara de terror. Estate atenta a esto, porque esto no es ninguna broma, no es una manía del niño, no es algo psicológico, no, es algo real.
cómo afectan los sentidos a nuestros niños es real. Y un niño que es muy sensible a la estimulación vestibular se puede marear y puede vomitar. Y son niños que no quieren montarse en el columpio o en el tobogán, ni jugar con los demás niños en el parque o en el patio del colegio. Y tenemos que estar atentos a eso. Un niño que tiene problemas con el equilibrio y con el sentido vestibular tampoco va a poder prestar atención y aprender en las mejores de las condiciones, porque está ocupándose de algo que tenía que ser muy fácil, tan fácil que no tendríamos ni que pensar en ello, en guardar el equilibrio, y no debería tener miedo a moverse. Si el movimiento es uno de los principales alimentos del cerebro, lo natural es que un niño en un columpio sea feliz y que corra y que salte. Eso es lo natural en los niños, pero hay niños que destacan por no querer hacerlo y los padres nos dicen que son observadores en el parque. Atenta a esos niños. Y a lo contrario también, al que salta, corre, trepa, rueda, gira y no puede parar. Es posible que ese niño no esté recibiendo suficiente estimulación vestibular y la esté buscando porque la necesita. Ese niño no se va a marear fácilmente como el otro. Este niño va a girar y girar y no se va a marear. Y eso es una señal que nos está indicando que el sentido vestibular no está enviando información. Y ese niño va a tener muchos problemas para aprender. Porque, como te digo, el aprendizaje, la escuela, la lectura, la escritura, el lenguaje, son funciones sofisticadas, son funciones superiores que dependen de todas estas inferiores del cuerpo y de los sentidos. Y podría hablarte mucho tiempo de todo esto, pero como te digo, no solo son los sentidos. Observa cómo se mueve un niño. Porque el movimiento a nivel grueso sienta las bases para el movimiento a nivel fino. Puedes trabajar con la motricidad fina todo lo que quieras, pero es que si no es buena la gruesa, no lo va a hacer la fina. Primero ha de cumplirse la motricidad gruesa, es una ley del desarrollo muscular. Y un niño tiene que tener una buena motricidad gruesa para después tener una buena motricidad fina. Y cuando hablamos de motricidad fina no solamente hablamos de las manos, hablamos de la boca y hablamos de los ojos. Para poder hablar, tener un buen lenguaje y poder leer y escribir y comprender las matemáticas escritas y manejarlas. Y he perdido el hilo, pero pues eso, que las funciones superiores dependen de todas estas inferiores. Y de cómo se mueve un niño depende cómo va a aprender en la escuela, cómo va a prestar atención, cómo va a estar quieto. El control que tenga de su cuerpo es absolutamente necesario para poder prestar atención y aprender en la escuela. Así que no es casualidad que un niño nos llame la atención en cómo se mueve y que tenga además problemas escolares. Algunos niños no los tienen porque por pura inteligencia compensan, aprenden a compensar. Muchos niños no tienen dificultades importantes de aprendizaje o que nosotros veamos porque aprenden a compensar sus dificultades. Pero no queremos que nuestros niños compensen, queremos actuar cuanto antes, en cuanto vemos que un niño no se mueve de forma correcta. Cuando vemos que un niño no tiene buenas nociones espaciales, no las ha adquirido, porque no ha tenido las experiencias con el espacio y el movimiento adecuadas desde el primer momento. Es importantísimo que los bebés estén boca abajo, en diferentes posiciones, también boca arriba, pero también boca abajo para iniciar el desplazamiento. Con el arrastre y el gateo después de haber rodado, levantar su cabecita, rodar, arrastrarse, gatear y hacer todo ese trabajo antes de ponerse a caminar, porque de eso depende los cimientos del desarrollo motriz. Y del desarrollo motriz va a depender todo lo demás, su desarrollo social, emocional, social y cognitivo. Y vamos a observar muchas cosas. No es casualidad que en un mismo niño observemos varias cosas. Seguro que me has oído contar que yo en mi hijo, al principio cuando no conocía todo esto, pensaba, ¿por qué a él le han tocado tantas cosas malas? Y yo decía, es como si le hubiera tocado la lotería mala muchas veces. ¿Cómo es posible? Hasta que me llevo años, y también me llevo años hasta conocer el neurodesarrollo, me llevó tiempo el darme cuenta de que no eran muchas cosas unidas las que le había tocado, muchos problemas unidos, eran uno solo. Una inmadurez en ese desarrollo que le llevaba a tener muchas manifestaciones en todas las áreas. Antes te decía, nada está separado de otra cosa en el desarrollo, en el cerebro. Todo está unido.
todo está interrelacionado, todo depende de todo. ¿Qué puede tener que ver que el niño comprenda las matemáticas con que no haya gateado? ¿O qué puede tener que ver con que el niño no haya gateado y no pueda escribir correctamente haciendo una buena pinza? Todo tiene que ver, todo tiene que ver. ¿Sí? Y bueno, pues es necesario. Lo bueno es eso, ¿no? Que hay varias manifestaciones en todas las áreas muchas veces cuando algo no va bien, cuando el desarrollo no es pleno. Y podemos ver problemas en la socialización, problemas motrices, problemas en las respuestas emocionales, problemas en la socialización, problemas a nivel cognitivo en el aprendizaje. Podemos ver problemas en todas las áreas. Lo bueno es que trabajando para lograr un desarrollo cerebral, vamos a ver respuestas positivas, avances positivos en todas las áreas también. Porque vamos a lograr una madurez y eso se va a ver en todas las áreas. Y el trabajo, como te decía, va a ser un trabajo sensorial y con el movimiento, con el cuerpo. Y es un trabajo que los niños agradecen, que les gusta muchísimo más. Momentos de calidad que podemos pasar con nuestros hijos y nuestros alumnos. Momentos de vínculo y unión. No hay nada que una más que un buen masaje con el niño, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. O un rato de juego con el cuerpo y el movimiento. Y parece increíble y casi cuesta creerlo cuando no lo conoces. ¿Cómo es que rodando sobre el suelo, sobre sí mismo, cómo es que un buen masaje puede ayudar a un niño a prestar atención y a aprender? Pues sí, es así. Un buen masaje puede ayudar a un niño a estar presente, a estar aquí y ahora, a sentirse. Y a partir de ahí pueda prestar atención y aprender. Y bueno, te podría hablar de muchísimas más cosas. El neurodesarrollo es apasionante. Y creo que debemos conocerlo. Es que llega un punto que creo que es obligatorio. Debería serlo. Que todos lo conociéramos. Para utilizarlo, ¿no? Eso ya es una decisión de cada cual en su trabajo o en casa con sus hijos o en el trabajo con los niños. Pero creo que sería obligatorio conocerlo. Porque estamos hablando de conocernos como seres humanos. Conocer nuestro desarrollo, el desarrollo de nuestro cerebro y cómo funciona nuestro cerebro y qué es lo que necesita nuestro cerebro para funcionar en las mejores de las condiciones. Necesitamos conocer eso para ayudar a nuestros niños, pero también para conocernos y ayudarnos a nosotros mismos como adultos. Así que te invito a conocer el neurodesarrollo. En mi página web tienes información, también puedes formarte si tú quieres. Voy a dejar abajo en la descripción un enlace a una masterclass gratuita en la que te puedes inscribir si te interesa todo esto, para escucharme más sobre todo esto. Y si te interesa formarte o necesitas que te asesore, te dé asesoramiento, te ayude hasta donde yo pueda, yo estaré encantada de hacerlo y solo tienes que ponerte en contacto conmigo. Pásate por mi web. Te recuerdo que me llamo Rosina Uriarte, así que es muy fácil. Con buscar Rosina Uriarte en internet me encontrarás. rosinauriarte.com es mi web y ahí tienes información, tienes formas de contactarme y tienes información también sobre cómo formarte en neurodesarrollo para que tú conozcas el neurodesarrollo y lo puedas aplicar con tus niños o con tu niño o con tu niña y lograr los resultados que hemos logrado otras personas trabajando con el neurodesarrollo. Y bueno, creo que por hoy es suficiente. Así que nos vemos en la próxima. ¿Sí? Hasta luego.